Prepárate, soldado. ¿Pensabas que las trincheras, el barro, el alambre de púas y las armas químicas de la Primera Guerra Mundial eran malas? Pues ponte en forma y únete a los soldados porque te espera un mundo de dolor completamente diferente. Así es. Volvemos para una secuela, la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez, bueno, sigue siendo una guerra, pero será mucho más letal. Vamos, exploremos el planeta. Lo primero es lo primero. Esta no es la guerra de tu abuelo. Los tiempos de la Segunda Guerra Mundial han cambiado, y tanto las tácticas como el armamento han evolucionado bastante desde los días de la Gran Guerra. Desde las nuevas tácticas retorcidas y las peligrosas cantidades de potencia de fuego que las fuerzas enemigas están utilizando hasta las innumerables amenazas aéreas, terrestres y marítimas, aquí tienes el motivo por el que no durarías ni 24 horas en el frente de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, muévete. Mientras que la Primera Guerra Mundial se libró en gran medida en las trincheras, el segundo gran conflicto mundial vio a soldados alistados enfrentarse a la guerra en terrenos completamente diferentes y a sus enemigos en tierra, aire y mar, así como al estilo de guerra más aterrador de todos, las matemáticas mediante el uso de criptografía y códigos secretos. Pero empecemos con algunas tropas en el terreno con la batalla terrestre. Además, probablemente sea importante señalar que estamos hablando de las amenazas a las que se enfrentaban las fuerzas aliadas. Si tienes la ilusión de que habrías estado luchando para el otro bando, bueno, entonces este no es el video ni el sitio web para ti. Ahora que ya te sacamos eso de encima, te dejamos en medio de todo. Un soldado aliado en medio del conflicto más letal de la historia. No, en serio. Con un 17% de hombres en uniformes aliados que finalmente mueren prematuramente, serías afortunado si llegases a la hora del almuerzo, sin hablar de si aguantarías hasta 1945. En general, se estima que entre 70 y 85 millones de personas murieron en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue alrededor del 3% de toda la población mundial, que se estima que era de 2.300 millones de personas en 1940. Incluso hablando puramente estadísticamente, serías considerado afortunado si derrotaras a los débiles. Pero basta de matemáticas. Echemos un vistazo a algunas de las cosas a las que te enfrentarías. Luchando contra las fuerzas de la Alemania nazi durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los nazis emplearon una táctica militar conocida como Blitzkrieg. Si bien es más común asociar esa palabra con aviones que lanzaban bombas durante los ataques aéreos, esa era solo una parte de una estrategia más amplia, traducido aproximadamente como guerra relámpago. Blitzkrieg consistía en utilizar los elementos de velocidad y sorpresa para atacar a tus enemigos, y eso te incluye a ti, soldado. Te enfrentas a una fuerza enemiga cuyo único objetivo es atravesar las líneas de tu ejército lo más rápido posible, utilizando maniobras coordinadas y ataques concentrados que involucran vehículos blindados y ataques aéreos, seguidos por las tropas de tierra nazis. Primero, analicemos la estrategia de la guerra relámpago para que sepas aproximadamente qué puedes esperar como soldado que la recibe. Luego, repasaremos algunas de las armas más infames de los nazis. Después de todo, no vas a sobrevivir a la guerra de una pieza. También podrías saber algo sobre cuál será probablemente tu causa de muerte. Como mencionamos, el primer paso de la guerra relámpago involucraba una gran cantidad de vehículos blindados y motorizados que se usarían para iniciar ataques rápidos y poderosos que, aunque breves, se centrarían en atravesar tus líneas de defensa. Suponiendo que no murieras instantáneamente al ser atrapado en una andanada de proyectiles de tanques y separado de tus extremidades, entonces estarías bajo la lluvia de fuego infernal de un ataque aéreo. La segunda parte del Blitzkrieg utilizaba rápidos ataques aéreos para pillar desprevenidas a las tropas enemigas, probablemente mientras todavía se recuperaban del mencionado ataque con vehículos blindados, antes de que tuvieras la oportunidad de recoger tus miembros amputados o los de tus compañeros, y con los oídos todavía zumbando por el bombardeo de los proyectiles de los tanques, miras hacia arriba y ves una bomba con la esvástica blasonada cayendo del cielo directamente hacia ti, mientras los nazis aprovechan el elemento sorpresa. En tercer lugar, el Blitzkrieg implicaba el despliegue de fuerzas terrestres, lo que significa que si por algún milagro sobrevivías al ataque con tanques y al posterior ataque aéreo, varios nazis furiosos pronto estarían barriendo la zona para disparar a cualquier superviviente que vieran. Verás, atacar de múltiples formas diferentes tenía como objetivo confundir a las tropas enemigas, lo que dificultaba responder con un contraataque cuando los métodos que utilizaban los nazis cambiaban constantemente. Así que, a menos que te hayan proporcionado buena información sobre cómo está a punto de atacar el enemigo, probablemente necesitarías una mano seria. Bueno, un brazo entero en realidad.
Sigue buscando. Estamos seguros de que se cayó en algún lugar por aquí. Por supuesto, la Blitzkrieg no se llevó a cabo como parte de un único ataque, sino en una escala mucho más amplia y coordinada. Enviar tanques, aviones e infantería uno tras otro sería un uso extremadamente frívolo de los recursos militares. El caso es que la guerra relámpago cambiaba constantemente el frente de batalla. La guerra se libraba apuntando a los puntos más débiles de las defensas aliadas con un punto de ataque principal. Y luego, cuando las fuerzas enemigas se movilizaban para proteger ese punto débil, los nazis se abrían paso y comenzaban a atacar otro, todo con el objetivo final de la Vernichtungsschlacht, o aniquilación total, eliminando literalmente a todas las fuerzas aliadas. Para asegurar una victoria nazi unilateral, las fuerzas nazis emplearon por primera vez las tácticas de la guerra relámpago durante su invasión de Polonia en 1939. En menos de un año, su ejército había utilizado las mismas tácticas para organizar múltiples invasiones más en toda Europa, incluso contra Francia, los Países Bajos y Bélgica. Y con estas mismas tácticas, la Alemania nazi fue capaz de derrotar a Francia, Dinamarca, Noruega y Luxemburgo, así como de matar a 380 soldados de la Fuerza Expedicionaria Británica que estaban estacionados en Francia. Todo ello en 1941. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de los soldados sobre el terreno, se enfrentaban a un ejército enemigo que parecía imposible de derrotar, feroz en sus tácticas e inquebrantable e incuestionable en su lealtad a Hitler y su ideología fascista. Ahora bien, como señalamos antes, y como probablemente haya notado, esto es drásticamente diferente de cómo se libró la Primera Guerra Mundial anterior, y por parte de su oposición, los nazis, esa diferencia fue muy intencional. Verá, la doctrina de Blitzkrieg y Vernichtungsschlacht, los ataques rápidos y brutales y la devastación total del enemigo, fueron ideales estratégicos que surgieron entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de desgaste que se libró en un punto muerto continuo, mientras las fuerzas de un bando en las trincheras luchaban contra las fuerzas del otro bando, que también se atrincheraban en sus propias trincheras, en una carrera hacia el fondo, en la que el último sería el que se quedara sin recursos primero. Y no se trata solo de comida y munición. Cuando decimos recursos, nos referimos a tropas como usted. Así es, en lo que respecta a los generales, usted también es un recurso, y uno prescindible. Con los avances en las tácticas, los nazis también incorporaron armamento mejorado para la Segunda Guerra Mundial. Y los numerosos avances en el campo de la tecnología armamentística entre 1918 y 1939 significaron que, en el frente de batalla contra los nazis, te encontrarías con los cañones de algunas armas bastante malas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las ametralladoras y los rifles de cerrojo estaban entre las armas más importantes a las que te enfrentarías. Pero mientras que, por ejemplo, los rifles de 1914 disparaban 15 balas por minuto, algunas de estas nuevas armas mejoradas eran capaces de disparar 400 balas por minuto a distancias de hasta 6.000 pies. Eso significa muchas más balas zumbando por el aire. Lo suficiente para hacerte un inesperado piercing facial a base de plomo, o una nueva y práctica ayuda para dormir de forma permanente al recibir un disparo directo a tu cerebro. Así que echemos un vistazo más de cerca al arsenal nazi, las armas que con toda probabilidad te impedirían durar mucho tiempo en el frente de batalla. El Karabiner 98K, a veces abreviado como Kar 98K, era el arma estándar de la mayoría de la infantería nazi. Diseñado por Mauser, un fabricante de armas alemán que había estado produciendo armas para las Fuerzas Armadas de Alemania desde la década de 1970, el Karabiner 98K fue el último de la larga línea de rifles de cerrojo y pistolas semiautomáticas por cuya creación se hizo famoso Mauser. Una variante anterior del mosquetón se utilizó mucho durante la Primera Guerra Mundial, y la versión 98K, modificada y actualizada, también fue común durante la Segunda Guerra Mundial. La K, si se lo pregunta, no era la abreviatura de 1000, en realidad significaba Kurs, la palabra alemana para abreviar. Así que el Karabiner 98K era el rifle estándar con el que probablemente tendrías que luchar cuando te enfrentaras a la infantería nazi. Ahora bien, el exceso de confianza que hay en ti puede hacerte pensar que, como los rifles como este necesitan que el operador levante y tire hacia atrás el cerrojo para cargar el siguiente proyectil, eso podría darte tiempo suficiente para apartarte del camino del siguiente disparo. Tal vez en el segundo que le toma a un soldado nazi cargar su siguiente proyectil, podrías hacer un salto de delfín para esquivarlo o correr a una mejor posición para dispararle en represalia. Pero esto no es un deber, muchachos. Si bien los rifles de cerrojo como el Karabiner 98K solo podían disparar un solo cartucho a la vez,
Eso no quiere decir que los nazis no tuvieran también armas de fuego completamente automáticas. Verán, alrededor de 1940, la Wehrmacht, es decir, las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, se dio cuenta de que necesitaría algo con una mayor cadencia de fuego para mejorar la efectividad de su infantería en combate una vez que presentaron las especificaciones para esta nueva clase de rifle. Había dos diseños en competencia para un rifle automático llamado Gewehr 40 y 1 o G40 y 1, fabricados por diferentes fabricantes. El primero, el Gewehr 41 Polobawewe, fue fabricado por Walther, el mismo fabricante de la icónica pistola PPK de James Bond. Y el segundo de esos rifles automáticos, el Gewehr 41 MME, fue diseñado y creado por nuestros viejos amigos Mauser. Cada uno tenía como objetivo que sus armas se distribuyeran entre las tropas de la Wehrmacht durante el resto de la guerra, y ambos fusiles se sometieron a pruebas en 1941. ¿Es necesario siquiera adivinar qué diseño favorecieron los nazis? La versión Mauser del Gewehr 41 ganó a Walther. Era pesada, tosca y poco fiable, a pesar de que estaba hecha para parecerse al Karabiner 98K. En un esfuerzo por hacer que el manejo del fusil fuera familiar para las tropas de la Wehrmacht, los resultados observados después del uso inicial del G41M entre las tropas en el frente oriental se consideraron bastante menos que satisfactorios. De los más de 6.600 fusiles fabricados antes de que se detuviera la producción, más de 1.600 fueron devueltos y se consideraron inutilizables. Pero no piense que eso significa que estaría a salvo de los disparos de armas automáticas. Dado que el teatro de la guerra había cambiado desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, la infantería en la Segunda Guerra Mundial no necesitaba fusiles de cerrojo de largo alcance, excepto para ciertos especialistas como los francotiradores. En cambio, debido a que esta guerra se estaba librando en un campo de juego muy diferente, las formas en que los soldados usaban sus armas y lo que exigían de ellas también cambiaron. En lugar de disparar a un refugio enemigo a 2.000 yardas de distancia, el combate a corta distancia significaba que las armas más nuevas solo necesitaban un alcance efectivo de alrededor de 400 yardas con un cartucho menos potente. Deténganos cuando vea a dónde queremos llegar con esto. Si bien el tipo de rifles completamente automáticos que preocupantemente podría haber en su Walmart local todavía estaba un poco lejos de desarrollarse, había otra clase de arma de disparo rápido con la que no querría estar en el lado receptor. Conozca la humilde metralleta, o SMG, si es una de las personas que se ponen quisquillosas con este tipo de cosas. Con mucho, la más común, y estamos seguros de que algunos incluso dirían que es icónica de las metralletas nazis de la Segunda Guerra Mundial, fue la MP-40, ampliamente distribuida entre las potencias del eje y equipada con un cargador de 32 balas. Entre 1940 y el final de la guerra en 1945, se produjeron aproximadamente 1.1 millones de estas armas, e incluso se convirtieron en las favoritas de los soldados en varias partes del mundo mucho después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. La MP-40, o pistola ametralladora 40, incluso se ha utilizado de forma limitada en conflictos tan recientes como la Guerra de Irak y la Guerra Civil Siria. Todo esto se debe a que los aliados recuperaron y redistribuyeron más de 200.000 de estas armas después de la Segunda Guerra Mundial. Entregadas a fuerzas paramilitares e irregulares de países en desarrollo, fueron utilizadas ampliamente por las tropas de infantería nazi, así como por los paracaidistas y las tripulaciones de vehículos blindados en todos los frentes oriental y occidental. Y en cuanto a usted y sus compañeros soldados aliados, bueno, ni siquiera pueden identificar correctamente esta arma, ya que los aliados se refirieron a la MP-40 erróneamente como Schmeisser, en honor al diseñador de armas Hugo Schmeisser. Aunque fue responsable del diseño del MP-18, la primera ametralladora producida en serie, Hugo Schmeisser no tuvo nada que ver con el diseño del MP-40, que fue diseñado por Heinrich Vollmer e inspirado en su predecesor, el MP-38. Los MP-38 eran muy similares a los MP-40 posteriores en apariencia y funcionalidad, por lo que ambos tuvieron una amplia distribución y uso entre varias partes de la Wehrmacht. No serían las únicas armas que te disparaban plomo en rápida sucesión en las líneas del frente. Tanto Maschinenfabrik como Erma, que produjeron el MP-40, también crearon una copia alemana del cañón Sten británico conocido como MP-3008, y otras variantes mejoradas de los subfusiles existentes llegarían al campo de batalla antes de que terminara la guerra. Otro diseño de subfusil similar surgió después de ser desarrollado en 1943. De ahí su nombre, el MP-43. Si bien podría haber disparado cartuchos menos potentes, el arma tenía un retroceso más ligero y habría sido más fácil de manejar.
Sin embargo, luchando en las líneas del frente, casi podrías haber escapado de una muerte segura a manos de un nazi empuñando un MP-43 si el propio Führer hubiera tenido éxito en su intento de detener el desarrollo de armas. Así es, Adolf Hitler no quería que este joven entrara en el campo de batalla. Pero no te preocupes, no le preocupaba que fuera injusto para las tropas aliadas como tú. No, en cambio estaba presionando para que se usara un arma completamente diferente. Verás, Hitler ya había luchado en la Primera Guerra Mundial, asignado a trabajar como mensajero, entregando mensajes de los líderes a las tropas en el frente occidental. Probablemente fue esta familiaridad con la forma en que se libraba esa guerra lo que le hizo sentir que sus soldados todavía necesitaban armas que pudieran disparar a mayores distancias. Como los rifles de cerrojo, con capacidad de 2000 yardas, que estaban más ampliamente en servicio durante la Gran Guerra. Entonces, cuando los planes para el MP-43 llegaron inicialmente a su escritorio, el Führer dio su orden de detener la producción más amplia del arma y, en cambio, la atención debería estar en el desarrollo de algo de mayor alcance. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Y por qué todavía tendrías que preocuparte por estar en el lado equivocado de una MP-43? El ministro de Armas de Alemania en ese momento actuó a espaldas de Hitler y aprobó la producción de la MP-43. El nombre se cambió para incluir Maschinenpistole, la palabra alemana para pistola ametralladora, ya que este era el término ampliamente utilizado para las metralletas. Hitler la odiaba, pero con este simple truco, el ministro de Armas logró que 3 fábricas independientes produjeran la MP-43. Las tropas de la SD y la Wehrmacht en todo el frente oriental ahora clamaban por tener en sus manos estas nuevas armas. Hitler no se habría enterado si la tapadera de la MP-43 no hubiera sido descubierta por algunos comandantes de división que preguntaron al Führer cuándo podrían esperar envíos de estas nuevas armas. Naturalmente, como solía estar, Hitler se puso furioso y ordenó una investigación completa sobre lo que había sucedido. Afortunadamente para el ministro de Armas y los trabajadores de la fábrica de armas que habían desobedecido a Hitler, su investigación reveló que el nuevo y mejorado MP-43 era tan eficaz que el Führer cambió de opinión sobre ellos. En el futuro, el arma se designaría con un nombre diferente, el Sturmgewehr, o rifle de asalto. Sí, mentimos antes. Los nazis son parte de la razón por la que tenemos rifles de asalto en la actualidad. Y esto realmente no augura nada bueno para sus posibilidades de supervivencia, ¿verdad? El MP-43, ahora conocido como Sturmgewehr 44, a menudo abreviado como STG-44, hizo historia como el primer rifle de asalto exitoso del mundo. Era más compacto que los rifles de cerrojo más grandes y largos que habían estado en batalla durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, capaz de una mayor cadencia de fuego automático controlable, e incluso llegaría a influir en otra arma famosa 2 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el AK-47 soviético. Así que sí, el abuelo alemán de un arma tan famosa que todavía se usa activamente en todo el mundo, es una de las muchas armas nazis que te apuntan. Básicamente, si de alguna manera lograste durar unas horas en el frente, no nos gustaría que tuvieras posibilidades una vez que el STG-44 comience a disparar, ya que se consideraban ampliamente eficientes, funcionales y letales. Cuando se trata de ser convertido en queso suizo por el fuego de rifle de cerrojo, el fuego de subametralladora o el fuego de rifle de asalto, la elección es difícil de tener 100% de confianza. Pero luego están las armas grandes. Ah, sí, ni siquiera estamos cerca de terminar de describir cuántas formas tenían los nazis de dispararte hasta matarte. Afortunadamente, en lo que respecta a ametralladoras, solo se habían decidido por 2, la Maschinengewehr 34 y la Maschinengewehr 42. Si bien ambas se produjeron hasta el final de la guerra, la MG-42 se desarrolló para reemplazar a la MG-34, que era más cara y tardaba más en fabricarse. La MG-42 se convirtió en la ametralladora estándar de uso general para la Wehrmacht y las Waffen-SS, capaz de disparar 1200 balas por minuto. Esto llevó a que la MG-42 se utilizara para proporcionar fuego de supresión a las tropas nazis contra sus enemigos, e incluso se ganó el apodo de la Sierra Circular de Hitler, gracias en parte al sonido que hacía, pero también porque cortaba todo lo que se interpusiera en su camino, incluido usted. La MG-42 era tan confiable y fácil de mantener que finalmente influyó en el diseño estándar de las ametralladoras ligeras de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, en particular la ametralladora M60 del Ejército de los Estados Unidos, una de las favoritas de los Navy SEALs de Estados Unidos.
El ejército alemán moderno continúa utilizando una versión modernizada de la MG-42 como su ametralladora ligera estándar, y si la longevidad de este diseño le dice algo, es que realmente no quiere encontrarse en el campo de tiro de una de esas cosas. Vale. Ha ignorado todos nuestros consejos. Hasta ahora, usted es un tonto. Pero tal vez si mantienes la cabeza agachada, te arrastras boca abajo en el barro e intentas evitar las balas que te disparan todas estas armas peligrosas y de nuevo desarrollo, entonces tal vez puedas ver el final de la semana, excepto que mientras estés allí abajo, es posible que quieras tener cuidado por donde pisas, ya que un movimiento en falso podría hacer que te aniquilaran muy rápidamente de una variedad de formas divertidas y espantosas. Hablemos de las minas en un segmento que nos gusta llamar «Cómo evitar terminar en varios lugares diferentes a la vez». Entre la variedad de minas antipersonal que usaban los nazis, había una llamada mina de marihuana. Al pisarla, se aplastaba un frasco que contenía ácido y esto encendía un cebador, que luego detonaba la carga principal, matando a quien tuviera la mala suerte de no tener cuidado. Otra era la mina S, o mina de metralla. Estas estaban enterradas bajo tierra con varios cables que sobresalían de la superficie, esperando a ser pisados por un soldado aliado desprevenido. Al activar una mina de metralla, comprenderías exactamente por qué recibió su nombre. O lo verías, si no fueras asesinado con toda probabilidad. Una vez que se activa, una mina S se lanzaría al aire y explotaría, dispersando varias bolas de acero de alta velocidad en todas direcciones, que se incrustarían en cualquiera que no resultara mortalmente herido por la explosión inicial. Ahora sabemos lo que estás pensando. Me esconderé dentro de un tanque, rodeado de seguridad por todo ese blindaje. Bueno, buen intento. Pero a menos que te hayas alistado en la división de vehículos correspondiente del ejército aliado del que formas parte, entonces no podrías simplemente subirte al tanque. Y si de alguna manera pudieras entrar en uno, eso aún no te protegería de la muerte por mina terrestre. Un ejemplo de ello son los nazis con una gran cantidad de minas antitanque. La versión estándar se conocía como mina Teller. Con una libra entera de TNT, esta mina grande, plana y circular imaginaba la forma de un plato de comida, comúnmente vendría con una carga detonadora montada centralmente, que se atornillaba a la carga base de la mina cuando un peso de al menos 350 libras pasaba sobre ella. En este caso, el tanque en el que tan ingeniosamente pensaste que podrías cubrirte dentro, la mina Teller detonaría con suficiente fuerza para arrancar las orugas de cualquier tanque. La siguiente era la mina Holtz, o la mina de madera. Ah, sí, pensabas que solo se trataba de objetos metálicos peligrosos a los que había que prestar atención. El objetivo detrás de la mina Holtz era evitar ser detectado por los detectores de metales de los aliados. Consistía en una caja de madera con 10 libras de TNT en su interior, que requería alrededor de 250 libras de presión para encenderse y detonar. Luego estaba la mina Regel, un dispositivo largo, estrecho y de forma rectangular, equipado con poco menos de 9 libras de explosivo amitol. Estas eran particularmente letales porque no tenían uno ni dos, sino 3 métodos de detonación. Múltiples encendedores, uno en la parte superior y 2 en cada lado, estaban conectados entre sí y respondían a diferentes cantidades de presión, ya sea 440 libras en cada extremo o la friolera de 880 directamente en la parte superior. Sin lugar a dudas, la mina nazi más ingeniosa y aterradora era la Goliath, una mina que consistía en un vehículo pequeño, como un automóvil a control remoto. Todos aquellos fanáticos de las operaciones encubiertas de Call of Duty, piensen en la RCXD. Una Goliath estaba impulsada por un pequeño motor eléctrico o de gasolina y se controlaba a través de un cable que su conductor podía usar para dirigirla hacia un objetivo. Y estas minas a control remoto también podían causar una gran cantidad de daño, gracias a su carga útil de 200 libras de TNT. Ah, y si de alguna manera lograbas evitar todas esas minas mientras te agazapabas dentro de ese tanque, aún habría una andanada de armas antitanque nazis con las que lidiar. Tomemos como ejemplo el PaK-38, el arma antitanque estándar de infantería que utilizó la Wehrmacht durante la guerra, que podía perforar agujeros del tamaño de un proyectil de 50 milímetros en el blindaje de un tanque. Más tarde, las armas antitanque desarrolladas por los nazis, como el SPZB-41, tenían un rendimiento tan devastador que, tras capturar una, los británicos se vieron obligados a acelerar el desarrollo de sus propios cañones antitanque para seguir el ritmo de la ingeniería nazi. Vale, puede que estar en el suelo entre todas esas balas y explosivos supusiera una desventaja injusta en lo que respecta a tu supervivencia. A eso hay que añadir lo difícil que resultaba tratar a la infantería herida o ponerla a salvo en los campos de batalla. Normalmente, cuando un soldado de infantería como tú, por ejemplo, resultaba herido en combate,
Un médico de la compañía tenía que arrastrarse con cautela hacia su camarada caído, momento en el que tenía que evaluar tus heridas, ver la gravedad de tus heridas y decidir qué hacer contigo si había algo que pudieran hacer. Dependiendo de la extensión de la herida, un médico de campaña tendría que comenzar rápidamente el tratamiento de manera normal, aplicando vendajes y torniquetes para detener cualquier sangrado y luego cubriendo sus heridas con sulfonamida, un polvo antibiótico para minimizar el riesgo de infección. Pero si se encontraba sangrando por una herida de bala en una zona que estaba bajo un intenso fuego de los nazis, entonces un médico de la compañía tendría dificultades para llegar a usted de manera segura sin resultar herido o morir. Y por supuesto, cuanto más tiempo estuviera allí tendido con un dolor insoportable, más probabilidades habría de desarrollar una infección grave o contraer otra herida de bala más mortal. Si tenía la suerte de ser tratado por un médico de combate, entonces se convocaría a un equipo de camilla de 4 compañeros de tropa desde un puesto de ayuda avanzado cercano. Por lo general, se comunicaban por una radio portátil o un teléfono de campaña. Una vez que el médico había logrado brindarle algunos primeros auxilios, entonces el equipo de camilla salía corriendo, lo agarraba y lo llevaba de regreso a una tienda de ayuda, a veces protegido por otros soldados. Pero, una vez más, si te encontrabas bajo un intenso fuego y era difícil llegar hasta ti, al equipo de rescate le resultaría complicado llegar hasta ti y llevarte a un lugar seguro. Por lo tanto, dadas todas las amenazas en tierra y la baja probabilidad de sobrevivir a ellas, tal vez prefieras volar por los cielos o navegar por los mares. Tal vez pienses que podrías sobrevivir 24 horas en la Segunda Guerra Mundial en un frente diferente. Bueno, amigo, te equivocarías. Ser parte de una marina o fuerza aérea aliada era tan mortal como la vida entre la infantería. Las tácticas kamikaze, una estrategia adoptada por las fuerzas japonesas que luchaban contra Estados Unidos, hicieron que numerosos aviadores llevaran a cabo misiones de embestida, haciendo volar sus aviones directamente contra los barcos enemigos. Esta idea comenzó en el ataque a Pearl Harbor, cuando un aviador japonés, el primer teniente Fusata Aida, estrelló deliberadamente su avión gravemente dañado contra la Estación Aérea Naval de los Estados Unidos en Kaneohe. A partir de ahí, los ataques kamikazes comenzaron a desplegarse intencionadamente en 1944 durante la Batalla del Golfo de Leyte, donde 24 pilotos japoneses lanzaron ataques como estos contra un portaaviones de escolta estadounidense. El resultado fue una de las batallas navales más mortíferas de la historia, en la que 34 barcos fueron destruidos y más de 5,000 tripulantes murieron a manos de estos pilotos kamikazes. Algunos aviones kamikaze incluso fueron provistos de tanques de gasolina adicionales y equipados con bombas para hacerlos aún más mortíferos cuando se estrellaran. En Okinawa, alrededor de 5,000 miembros de la Marina de los Estados Unidos murieron en el transcurso de una sola batalla gracias a los pilotos kamikaze. Durante todo el transcurso de la guerra, 47 barcos fueron hundidos como resultado de ataques kamikaze que causaron más de 10,000 bajas. Como si el terror que llovía desde arriba no fuera suficiente con lo que luchar, las fuerzas aliadas en el mar también tenían la amenaza inminente de los submarinos nazis o U-Boot. Los aliados emplearon una táctica conocida como táctica Rudel o la táctica de la manada de lobos, cuando se trataba de lanzar ataques a convoyes de barcos que navegaban lado a lado con acorazados que los escoltaban. Estas manadas de lobos estaban formadas por entre 8 y hasta 20 submarinos que realizaban un ataque organizado contra un convoy enemigo bajo el liderazgo de un seguidor. El submarino designado que daría la señal a los demás para que lanzaran el ataque. Dada la gran cantidad de submarinos utilizados en estos ataques, con submarinos que venían desde todos los ángulos, la táctica de la manada de lobos era increíblemente difícil de defender para sus barcos. Tampoco ayudó que los avances tecnológicos de los submarinos los hicieran prácticamente invisibles. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, 2,700 barcos fueron hundidos por submarinos nazis, lo que representa aproximadamente el 70% de todas las pérdidas aliadas en el mar. Los pilotos que volaban por encima tampoco lo tenían mucho más fácil para sobrevivir. Los nazis no solo tenían la potencia de fuego necesaria para destruir tanques, sino que también tenían armas que podían utilizarse contra vehículos en tierra y en el aire. El cañón antiaéreo de 88 milímetros era un cañón de alta velocidad que no solo era lo suficientemente potente como para derrotar a cualquier blindado de tanque del mundo, sino también lo suficientemente preciso como para servir como cañón antiaéreo, y los nazis utilizaban la misma arma en ambos modos sin necesidad de realizar ninguna modificación. El cañón antiaéreo medía 7.6 metros de largo, disparaba 8 proyectiles por minuto y necesitaba una tripulación de 6 hombres para operarlo. Pero este engorroso cañón tenía un alcance efectivo de más de 10,000 metros. Así que, ya fuera en el aire
en tierra o en el mar, te enfrentabas a una variedad de posibles muertes. Y si crees que quedarse en casa y evitar la guerra por completo era una opción, piénsalo de nuevo. En represalia a los ataques aéreos británicos y estadounidenses en las ciudades alemanas, los nazis desplegaron aterradoras armas de venganza contra los ciudadanos británicos en un intento de aterrorizar y socavar su moral. La propia propaganda nazi llamó a estas armas W1 Doodlebug y a los cohetes W2 Wunderwaffe, las armas maravillosas que creían que cambiarían el curso de la guerra a su favor. Las W1 eran bombas voladoras, a menudo llamadas Doodlebugs o bombas zumbadoras, gracias a su sonido distintivo durante el vuelo. Estas bombas tenían alas y estaban impulsadas por motores a reacción que se lanzaban desde una rampa o más tarde desde aviones bombarderos adaptados. Dado que volaban en una trayectoria recta y nivelada a través de los cielos, muchas fueron derribadas antes de alcanzar sus objetivos, pero ciertamente no todas. Una semana después del día D, varios civiles británicos murieron en un ataque WB-1 que devastó Clapham, una parte del sur de Londres, el 13 de junio de 1944. Unos meses después, los primeros cohetes Wintu impactaron en Londres el 8 de septiembre de 1944. Los Kingpee-2 eran cohetes aerodinámicos de alrededor de 4 pisos de altura, impulsados por un motor que quemaba una mezcla de alcohol y agua con oxígeno líquido. Esto llevó a los W-2 literalmente hasta el espacio, antes de que cayeran de nuevo a la Tierra a velocidad supersónica. Un ataque de un W-2 en Londres. El 27 de marzo de 1945, causó 134 víctimas y dejó a cientos de miles de civiles sin hogar después de que sus hogares fueran destruidos. Así que ahí lo tienes, solo un puñado de razones por las que no durarías ni un día durante la Segunda Guerra Mundial. Y soldado, ni se te ocurra intentar desertar de este ejército, ya que incluso las fuerzas aliadas no tenían reparos en disparar a sus propias tropas que no querían luchar. Ahora echa un vistazo a alguno de nuestros otros videos y sigamos explorando el planeta.